Mejía, que hoy no está por temas de compromisos, está a cargo de ese ministerio para que usted se comunique con él y le haga saber su petición, y los días lunes estemos orando por esas necesidades. Hay mucho por qué orar, ¿no? Nuestro mundo está en conflictos bélicos, en guerras, hay desplazamientos, hambre, hay deportaciones, hay de todo. Pero bueno, seguimos creyendo que vamos de la mano de Dios, somos el pueblo de Dios. Cuando Israel iba por el desierto no iba desamparado, Dios lo llevaba al lugar donde le había prometido que lo iba a llevar. Y Dios nos ha prometido que vamos a estar con Él y nos está llevando hacia allá, hacia estar con Él a pesar de todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Hermanos, entonces creo que el tema de hoy es bastante apropiado para lo que estamos viviendo, y hoy quiero que consideremos un elemento adicional a todo lo que hemos venido hablando acerca de qué nos impide ser una comunidad más profunda, o en otros términos, qué es lo que hace a una iglesia saludable o una iglesia sana que se está desarrollando según el plan de Dios. Y uno de esos elementos es el tema misional. El pueblo de Dios es un pueblo misionero, es un pueblo que está en misión, ha sido encomendado a una tarea. Y cada persona que se adhiere a la iglesia, pues asume ese compromiso y esa responsabilidad de desarrollar esa misión que vamos a ir planteando a medida que avancemos. Y para que la iglesia se mueva hacia eso que Dios quiere los niños. Los chicos pueden pasar por favor a su clase. Como faltó hoy el orador, se me escapa. Entonces los niños pueden pasar a su clase. Bien, y que debe haber amor para movernos hacia los perdidos, como los considera la Biblia, o los pecadores, los inconversos, tantas cualidades, o más bien características o términos que usa la Biblia para referirse a aquellos que están alejados de ese pueblo, de esa comunidad, de esa iglesia de Dios aquí en la tierra. Así que le invito por favor a que vaya a la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, del capítulo 5, 17 al 21, allí en pantalla también va a aparecer. Segunda de Corintios 5, 17 al 21, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de nuestro Dios. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Creo que el término lo conocemos, reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hemos hablado algunas veces cómo debe analizarse un pasaje para que sea un poco más claro para nosotros, y es empezar a ver términos que se repiten continuamente solo en esta porción que hemos leído, pero uno tendría que ver el capítulo 5 y otros capítulos de esta misma carta que hacen parte del mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Qué ven ustedes que se repite? El nombre de Cristo, el que está en Cristo, por medio de Cristo, Dios estaba en Cristo,
somos embajadores de Cristo. Es como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Se repite el nombre de Cristo. Entonces Pablo lo que está hablando aquí determina que es importante que en ese tema que él va a hablar o va a tratar ahí de la reconciliación, porque esto va unido a Cristo. Cristo creo que se repite unas 5 o 6 veces, reconciliación igualmente. Quien nos reconcilió con él mismo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, nos ha dado la palabra nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. También Dios habla a través de la iglesia al mundo: reconcíliense con Dios. Porque el mundo está enemistado con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y no lo sabíamos. Nosotros pensamos que haciendo rezos y yendo a la iglesia de vez en cuando, pues éramos hijos de Dios, que no estábamos enemistados con Dios. Pero aquí el apóstol Pablo habla que solo el que está no dice el que está en Buda o en Mahoma o quien se ha convertido en Hare Krishna, no el que ha adoptado las enseñanzas del budismo, del confucianismo o del islam o del judaísmo o del catolicismo, sino el que está en Cristo. ¿Qué sucede a aquel que está en Cristo? Entonces Pablo está hablando de las implicaciones espirituales que se desarrollan en esa unión con Cristo, que es una unión espiritual, porque es estar en. Él no dice quien está con Cristo, sino en Cristo. Es que una nueva creación. Es decir, pasamos de estar muertos espiritualmente y enemistados con Dios a tener vida espiritual y estar reconciliados con Dios. A través de Cristo es la única manera en que el ser humano pecador se puede restaurar esa relación con Dios. ¿Y cuándo fue que se rompió la relación con Dios? Cuando dos personas, Adán y Eva, que estaban representando a toda la humanidad en cuanto a su obediencia, decidieron hacer su propia voluntad. Y desde ese momento acá, todos los seres humanos queremos hacer nuestra propia voluntad. De ahí es que nos encanta tanto el Dios, nos llama tanto la atención el Dios del control. Somos controladores por naturaleza, queremos manejar las cosas a nuestro antojo y que todo se haga como queremos, cuando queremos y donde queremos. Dicha unión da lugar no solo a que el término ahí en estas Biblias es nueva criatura. El término más acorde en este texto es que somos parte de una nueva creación, porque Dios no solo está renovando al ser humano, sino los cielos y la tierra. Es una restauración completa de todo lo que el pecado ha dañado, afectado y ha distorsionado en esta tierra. Así que todo lo que a veces nos parece bien, la Biblia dice está mal. Y a veces lo que nos parece mal, la Biblia dice está bien. Porque el ser humano sin Dios, dice, no sabe discernir su mano derecha de su mano izquierda. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Entonces Dios lo que quiere es restaurar al ser humano a esa posición que tenía anteriormente de una relación cercana con Dios. Y quiere irlo haciendo a través de un proceso que es el que conocemos como redención. Los que están ahora en el curso o en el estudio de soteriología han venido entendiendo o hemos venido entendiendo todos esos aspectos que son concernientes a la salvación del ser humano. Y es que Dios nos escogió en Cristo. Dios nos justificó por medio de la fe en Cristo. Dios nos está santificando a través del Espíritu que Cristo envió. Porque Cristo dijo, me voy, pero les enviaré otro consolador.
porque necesitamos ser renovados, cambiados en nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar no va acorde con la de Dios, por eso debemos ser transformados en nuevas criaturas para que anhelemos, degustemos de Dios, disfrutemos a Dios. Yo espero que usted no esté aquí obligado, sino que lo disfrute, que usted disfrute estar en la presencia de Dios. Usted puede decir, es que Dios está en todo lugar. Sí, pero Dios ha decidido reunir a los creyentes como una familia a la cual llama iglesia. Y ya lo leí ahora, Dios no habita en templos. Usted dirá, esto es una iglesia. Vea, ahora le dicen iglesia a una par de carpas. Pues el pueblo de Israel se movía en carpas, en tiendas, y el tabernáculo era una tienda, ¿cierto? Nos parecemos más que algunos. Pero bueno, pero la verdad es que Dios desde el principio no tenía la intención de que el hombre creyera que él estaba en un solo lugar. Y el pueblo de Israel pensó que Dios no estaba en el templo. Por eso no se podía orar para allá, sino para allá, para donde estuviera el templo, para que la oración pudiera ser escuchada por Dios, y había que ir hasta el templo también. Pero Dios dice, no habito en templos hechos por manos de hombres. Ahora lo leíamos en Isaías 55. Dios no necesita nada del hombre. Y hemos llegado a un punto de pensar que Dios nos está debiendo. Entonces Pablo resume toda esta experiencia de que no solo hemos sido escogidos, justificados, santificados, sino que somos glorificados. Porque ahora, dice, estamos sentados en lugares celestiales. Eso no lo puede entender el no creyente. ¿Cómo así que ustedes ya están sentados en los cielos con Cristo? Yo lo veo sentado aquí todavía. Pero la Biblia dice que Dios ya me tiene sentado allá en lugares celestiales. Por eso cuando el creyente muere ya sabe a dónde va. Amén. No tenemos miedo de la muerte. Entre más rápido llegue, pues más rápido vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Pablo le asegura a la iglesia que todo este plan de salvación, de hacer nuevas criaturas, de reconciliar al hombre con Dios en Cristo, es un propósito de Dios, porque todo procede de Dios. Todo el plan de salvación y la historia de la redención, que culmina con una nueva creación, es decir, de cielos y tierra al final de los tiempos, tiene su origen y está centrado en Dios, como lo afirma también el libro de Romanos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dios todo lo que creó, lo creó para Él. Pero nosotros se nos olvida y creemos que esto es de nosotros. Nos hacemos dueño de todo. Es que eso es mío y esto es mío. Y es que lo hacemos matar hasta por un celular porque eso es mío. Todo es hecho por Dios y para la gloria de Dios. Así, hermanos, que tenemos claro que la desobediencia humana a los mandamientos divinos ha causado la alienación entre pecadores con su Creador. Por eso Dios ha decidido, según este pasaje, no tomar en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Por qué? Porque hemos violado la ley de Dios y eso es transgredir unos límites. Dios nos ha dicho, llega hasta aquí, pero nosotros, ¿y por qué no hasta aquí? Como al niño que se le dice, quédese ahí. ¿Usted se movió? No. Y si vuelve y se descuida uno, ya va más lejos. Esa es nuestra naturaleza. No dejarnos instruir o dirigir por Dios. Dios dice, esto es lo que debes hacer, y uno empieza, ¿y por qué? Y esa es esa naturaleza diabólica que llevamos. No nos gustan las cosas a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Entonces, el hombre ha desestimado creer en Dios, congregarse en una iglesia, rendir cuentas, servir, someter su voluntad. Y en su voluntad están sus decisiones, ¿cierto? Sus deseos, sus anhelos, sus proyectos, todo a la voluntad de Dios, y eso es muy difícil. Es muy difícil yo
someter todo lo que soy, lo que anhelo, a un Dios que me diga cómo, cuándo y por qué debo hacer las cosas. Y eso es lo que Dios busca. Humillar al ser humano que es sumamente orgulloso. ¿Y por qué el hombre no quiere escuchar a Dios? Por su orgullo. Él quiere seguir sus propios caminos. Y la Biblia dice que al hombre, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida. Es decir, yo voy bien por aquí. Pero dice, el final es un camino de muerte, de perdición. Y muchos van por ahí. Porque la puerta es ancha y el camino espacioso que está llevando a la humanidad a la perdición. Pero el camino, o la puerta es estrecha y el camino es angosto que está llevando a cierta parte de esta humanidad a la salvación. Y esa puerta es Cristo, esa verdad es Cristo. Y la salvación solo está en Él. Así que la reconciliación, mis hermanos, como lo menciona este texto varias veces, solo puede ocurrir a través del perdón de las transgresiones, las cuales entonces Dios decide no imputarlas al culpable y decir, ya no voy a condenarte por lo que has hecho, sino que voy a cargar tu culpa sobre otro. ¿Y este es quién? Cristo. ¿Por qué hace eso? Porque el pecado tiene que, o la justicia divina tiene que ser satisfecha. Un Dios santo no puede dejar o permitir que el pecado se quede sin castigo. Entonces decidió castigar ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Él tuvo que cargar con todo con todas las consecuencias que tiene el violar una ley de Dios. Nadie puede violar las leyes de Dios y salirse como tranquilo. Hay personas que aún piensan que se van a morir aquí, ¿no? Eso cuando uno esté allá sabrá si lo van a dejar entrar al cielo o no. La gente pone que uno llega allá y tiene que tocarle a Pedro a ver si abre la puerta para que lo deje entrar. Qué pena le digo, allá no está Pedro parado en la puerta. Allá usted se va a encontrar, es al juez de los vivos y los muertos, se va a encontrar es frente a Cristo y Él decidirá quién entrará y quién no entrará. Y nos ha permitido esa gran bendición de saberlo desde aquí. El que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios me está preparando para estar con Él. Y por eso Él me pide todo lo que me pide. Porque en el cielo no va a entrar nada contaminado, ni inmundo, ni impuro. Yo no puedo pretender vivir aquí como quiero y morirme y llegar a... Hola Dios, ¿qué más? Yo estaba esperando morirme para llegar aquí, a estar en tu presencia. De Dios nadie se burla. Y aunque Dios es amor, no podemos descartar la otra parte que dice la Biblia, Dios es fuego consumidor. Entonces la reconciliación es el establecimiento a la restauración de la comunión en amor después del distanciamiento. Para nosotros como cristianos la reconciliación con Dios se vive día a día. ¿En qué? En el arrepentimiento y la fe que ponemos en que Él es el verdadero camino, en que sus promesas son verdad, en que cuando yo me arrepiento Él me perdona y vuelvo a estar en una posición privilegiada, porque mi relación con Dios, por su gracia, o mi comunión con Dios no se acaba, permanece. Lo que se hace el pecado es contristar la presencia del Espíritu Santo en mí, pero la relación con Dios puede restaurarse inmediatamente. Yo reconozca mi maldad, mi pecado y me someta nuevamente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando reconozco mi pecado y voy a Dios, me estoy reconociendo que soy débil, que no soy tan bueno como pienso que soy, que realmente violo los mandamientos de Dios permanentemente, pero que aunque no siendo digno de merecer todo lo que Él ofrece, solo me ha prometido que si creo en su Hijo Jesucristo, seré beneficiario de todas sus bendiciones
o recibiré sus bendiciones a través de Jesucristo. Todo aquel que ha descansado en Cristo y solo en Cristo para su salvación disfruta de una reconciliación con Dios que no se puede perder. Si hemos sido justificados, no podemos perder la gracia de la reconciliación o nuestra paz con Dios, porque si hemos sido justificados, ciertamente seremos glorificados. Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces, debido a todo esto es que hemos venido explorando los rasgos, características, o señales o marcas de una iglesia saludable o una iglesia sana. Una iglesia saludable debe buscar la unidad, la honestidad, la humildad, el amor. Pero hay que añadir algo y es la misión, buscar a los perdidos. Solo piense en el ejemplo de Dios. ¿Qué hizo Dios? Allí pensando en la Trinidad, el Padre comisionó al Hijo con una tarea y era venir a salvar pecadores a esta tierra, morir por ellos. Luego que cumple su labor o su propósito, el Hijo le dice al Espíritu Santo, ve y guía a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nos convenció a nosotros, ahora nos usa a nosotros para que proclamemos esa verdad que trae convencimiento a seres humanos muertos espiritualmente. Solo el poder del Evangelio puede hacer eso. Ni usted ni yo podemos cambiar a otras personas. Solo debemos hablarles del poder de la palabra de Dios para cambiarlos. Porque el ser humano por sí mismo se da cuenta que intenta en sus propias cosas, en su propia vida, cambiar cosas que no puede cambiar. ¿Y por qué no puede cambiar? Porque su voluntad lo lleva a permanecer en cosas que a veces desea dejar. La misión, hermanos, entonces no es algo que hacemos solamente, es la expresión de lo que somos en Cristo. Y un cristiano obediente pues va a cumplir la misión que le encomendó el Señor. Por ejemplo, Marcos 16:15, si está tomando nota, dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura y aquel que crea y sea bautizado, ese será salvo, pero el que no crea será condenado. Y ellos van a tener la posibilidad de creer, pero si les predicamos, si no les predicamos, ¿qué van a creer? Van a creer en cualquier otra cosa. Hable con la gente y cree en todo. En todo, de todo. Ha abierto su mente a que el diablo le introduzca en su mente un poquito de todo lo que hay, de todo lo que existe. Y ahí tenemos una generación a la que tenemos que predicarle, porque tiene la mente demasiado abierta. ¿Cierto? Van a otros lugares del mundo donde todo parece estar permitido y vienen acá y dicen, no, es que aquí tengo una mente arcaica, cerrada. Vamos a Europa y vemos el mundo abierto. Vemos verdaderamente la aldea que somos. Pero no, el cristianismo enseña que esto es un camino estrecho. Y que nuestros pensamientos y todo está regulado por la voluntad de Dios. Así que, hermanos, compartir a otros las buenas noticias del Evangelio es un desbordamiento de la obra innovadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que ser una iglesia alegre nos lleva a sentir un deleite al hablar de Dios a los demás. Todo creyente ha sido enviado a compartir su fe con un mundo roto. ¿Cómo está este mundo roto? ¿En qué sentido? Es un mundo en decadencia, es un mundo en una autodestrucción, es un mundo que pierde aceleradamente valores, propósitos, visión. Ya escasean los líderes que puedan llevar a una nación hacia propósitos.
Cada vez las naciones quieren caminar más y más solas, como el ser humano que quiere andar solo, ya no quiere andar en comunidad, sino individualmente. ¿Por qué esta comisión entonces tenemos que considerarla como un mandamiento que es urgente de parte de Dios? Porque Jesús le dijo a sus discípulos: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Somos, según lo que leíamos del texto ahora, embajadores en el reino de Cristo. Somos, además de eso, la sal y la luz de la tierra. Somos reyes y sacerdotes, somos una nación santa al servicio de Dios. Dios nos ha rescatado para que le demos a conocer a otros. Anteriormente pensábamos que un misionero es el que deja todo su hogar y se mueve a otro lugar, bien sea en el mismo país o en otros países. Pero no, Dios nos dice a cada uno de nosotros: tú eres un creyente en misión y debes dejar la comodidad, debes dejar ese lugar en que te sientes, donde sientes que tienes el control, y debes moverte a un lugar donde puedas ser usado para mis propósitos. Los cristianos entendemos que no estamos en un lugar por casualidad o por simple conveniencia, estamos allí porque Dios ha movido todas las cosas de manera que yo pueda desarrollar mi propósito allí donde me lleva. Y no vives donde vives por casualidad. Hay una cantidad de incrédulos alrededor donde tú vives. Y mi pregunta es: ¿tus vecinos saben que eres cristiano? ¿Tus familiares saben que ya te entregaste a Cristo? Porque el desafío es modelarles a Cristo. No solo hablarles, sino modelarles a Cristo. Y no solo quedarnos ahí, sino invitarlos a conocer más de Cristo en los espacios donde estamos. Debemos crear espacios no para nosotros como cristianos, sino para atraer al que no es creyente. Y que venga y se sienta con la disposición de escuchar el mensaje que Dios tiene para él. Entonces, mis hermanos, para cumplir todo este propósito de ser una iglesia saludable, tenemos que pensar en misiones. Y la misión la puedes hacer tú en tu casa, abriendo un rebaño. La puedes hacer discipulando a una persona, como lo habíamos dicho, busca tu uno. Es decir, ora por una persona a la que tú quisieras que conociera de Cristo y invítalo a tu casa o a un lugar a tomar algo, a compartir un tiempo, y empieza a enseñarle de la palabra de Dios. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser alguien que Dios ha puesto en tu corazón, porque de eso sí estoy seguro, que Dios pone en nuestro corazón hablarle a ciertas personas. Nos da a entender esa persona necesita urgentemente de Dios. ¿Y quién le va a hablar? Si Dios me mostró a mí que esa persona tiene una necesidad urgente de Dios, soy yo el que tengo que dar ese paso. No podemos esperar que los no creyentes vengan aquí por sí mismos. Imagínense si Dios nos hubiera esperado a nosotros a que llegáramos a Él, a que sintiéramos el deseo de buscarle. Todavía estaría ya cruzado, esperando que apareciera el primero. Estamos en Dios porque Él nos buscó, enviando a su Hijo Jesucristo aquí, a nosotros, y a ayudarnos a entender cuál era el propósito por el que estábamos aquí, en este lugar. Bueno, mis hermanos, y lo que más me impacta aquí de este texto es lo que dice Pablo. Cuando predicamos el Evangelio a otros, es como si Dios rogara a la humanidad: reconcíliense. Pero no es un ruego como: por favor, estoy aquí, escúchenme, préstenme atención, obedézcanme. No, esa no es la posición de Dios.
La posición de Dios es de un rey en autoridad que demanda obediencia. Y que ese ruego es porque Él entiende las consecuencias que vendrán sobre aquellos que deciden resistirse a su voz. Entonces no es un Dios rogándole como un Dios impotente, incapaz de hacer algo en la vida de alguien. Porque a veces ponemos a Dios así. ¿Cómo le vamos a enseñar a alguien de Dios diciéndole, es que si no, tú no dejas que Dios obre en ti, pues Él no va a hacer nada? Entonces imagínese el lugar que le damos a esa persona. Eres tú el que tiene que dejar que Dios haga algo, porque entonces Él no puede. Y hemos confundido lo que es libre albedrío, libertad, con que Dios es soberano. Y cuando Dios va a tratar con alguien, lo coge como cogió a Pablo. Lo encegueció, lo hizo caer al suelo, le hizo preguntar, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué es lo que debo hacer? Esa es la respuesta del ser humano. Señor, ¿quién eres y qué debo hacer? Y Dios que nos dice, camine, que le voy a ir enseñando quién soy y qué es lo que usted tiene que hacer. No pongamos a Dios en lugares como, hay un libro que tiene un título muy llamativo, Cuando los hombres son grandes y Dios es pequeño. Y no podemos mostrarle al mundo un Dios impotente, incapaz de cambiar la vida de alguien. Dios cuando quiere cambia al que quiere en el momento que quiere. Dios le dijo por medio de Moisés a Israel, los voy a sacar de Egipto. Y los sacó. Dios dice, voy a formar una iglesia y los voy a traer conmigo. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque es Dios. Entonces, por favor, cuando prediquemos y enseñemos de Dios, no lo hagamos ver como un incapaz. Como alguien que quiere pero no puede. Y si quiere y no puede, es que no es omnipotente. Y si quiere pero no hace algo, entonces es un insensible. Cerremos nuestros ojos por un momento y oremos al Señor en ese sentido o en ese orden de ideas. Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Ahora que me has llamado, ¿cómo vas a usarme, Señor, para que otros se reconcilien contigo? Abriendo las puertas de mi casa o asistiendo a lugares donde hay nuevos creyentes para poder compartirles mi testimonio. No creas que Dios te permitió vivir lo que viviste por nada. Nuestro testimonio, Dios lo ha redimido para hacerle ver al mundo que sí hay un Dios que transforma. Eso tenemos que contárselo al mundo, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha transformado. El mundo lo tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque al escuchar esos testimonios de la obra sobrenatural de Dios en los seres humanos, glorificará el nombre de Dios y entenderá que sí hay un Dios gobernando, dirigiendo todas las cosas. Señor, yo oro por cada familia, por cada matrimonio, por sus hijos. Señor, como esposos, como padres, necesitamos modelar lo que es el Evangelio. Cómo Dios se reconcilió con nosotros. Cómo aplicamos esa reconciliación en nuestra relación de pareja. Cómo nos reconciliamos con esos hijos que han tomado distancia, que han llegado al punto de menospreciarnos, de desafiar nuestra autoridad, de exigir. ¿Cómo podemos reconciliarnos con el vecino,
¿Cómo podemos dejar de pensar que por el hecho de que una nación cuente o no con el respaldo de Dios puede ser destruida o tiene el poder para destruir a otros? Señor, hoy oramos para que los musulmanes se conviertan a ti, para que los ateos se rindan a ti, para que los hindúes, todos aquellos que están en religiones, Señor, porque creen que tener una relación contigo es hacer parte de una religión. Sácalos de ese engaño, sácalos, como leíamos ahora en el pasaje, cuando Pablo predicaba a los atenienses, de esa ignorancia de quién eres tú verdaderamente. De eso se trata el Evangelio, de primero reconciliarnos con Dios, para luego, como embajadores de Cristo, hablar al mundo que se reconcilien con Dios, ya que Dios tomó nuestro pecado y lo puso sobre su Hijo Jesucristo, para que ahora seamos considerados justos ante Él, no culpables. Y todo esto por gracia. Todo esto es un ofrecimiento de Dios a aquel que se humilla, que es humilde y reconoce que hemos sido creados por Dios, para Él, no para nosotros, no para levantar nuestros propios castillos, nuestros propios reinos, para creernos en nuestro lugar los gobernantes, los dueños, sino para reconocer que el único dueño, quien gobierna y es soberano sobre todas las cosas, es nuestro Dios. Por eso a Él la gloria, por eso a Él todo el honor, todo el reconocimiento, todo el amor, toda la alabanza, porque Él es digno. Nuestro Dios es digno de que nos postremos delante de Él y reconozcamos cuán bueno y misericordioso, compasivo y perdonador ha sido nuestro Dios, cuánta paciencia ha tenido con nosotros, a pesar de que las Escrituras nos dicen que los tiempos han sido acortados. Señor, trae convencimiento a la humanidad y que la humanidad se humille realmente delante de ti. Pero nos tienen que ver a nosotros como la iglesia caminando como tú nos has pedido hacerlo, actuando como debemos hacerlo, viviendo como debemos vivir, cumpliendo tu palabra, apartándonos de este mundo egoísta, de este mundo que solo donde todo es efímero, pasajero, temporal. Gracias por cambiarnos, Señor, por hacernos tus hijos y por la comisión que nos has dado de ir a otros. Que no nos cerremos a ese mandato, Señor, que no olvidemos el mandato de que tú nos has llamado a ir a este mundo perdido, así como los lobos entre las ovejas. Pero no debemos temer, porque en Cristo ya ha sido obtenida la victoria. Dios ha vencido al mundo y le está dando la oportunidad de reconocerlo como el único Dios soberano y eterno. Por eso, Señor, hoy oramos por aquellas personas que conocemos y que siguen aferrados a sus mentiras, a sus sueños, a sus ídolos, a sus pensamientos equivocados.
Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo ahora mismo les esté tocando donde quiera que se encuentren, Señor. Toca sus corazones, obra en sus vidas, Señor. Abre sus ojos y oídos espirituales, Dios, para que les resplandezca en sus corazones la luz del Evangelio, la verdad de Cristo, y puedan tener la oportunidad, Señor, que tú nos has brindado a nosotros, de estar en paz contigo. No hay nada más maravilloso que ser libres, estar en paz con Dios, disfrutar del verdadero amor que Dios nos brinda, porque es un amor sincero, honesto, puro, santo. No hay un amor como el de Dios. Nunca lo vas a encontrar en nadie. Por eso, Señor, tú sabes que te necesitamos. Tú sabes, Señor, que queremos depender de ti cada día. Y esa es la razón que nos ha traído esta semana y seguramente nos llevará con fuerza, con pasión a reunirnos en otros espacios donde sigamos creciendo y deleitándonos en cuán grande es nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Consolador, nuestro Pastor. Bendito sea tu nombre hoy y siempre, Señor. Amén y amén.